En el nuevo orden internacional, fundamental es el factor económico. Con Esther Mobilia, historiadora, preguntamos precisamente, especialista en estos temas, cómo ver la economía del mundo ahora con el ingreso de China a las grandes ligas prácticamente, en Rusia decayendo y Estados Unidos, la Unión Europea reformulándose, Brasil, India, China, todas estas cosas nuevas que están pasando, ¿cómo la ves? Bueno, en buena medida los acontecimientos que están teniendo lugar en estos días nos dan algunas claves acerca de esto. La economía china ha venido en un proceso de crecimiento sistemático a lo largo de varias décadas. En los últimos tiempos pareciera que esa curva que tenía pues un ángulo bastante evidente y claro de crecimiento pareciera que está reajustándose. Es decir, los valores han ido cambiando o han ido variando, ¿no? Los números de crecimiento me refiero. En el caso de Rusia, por supuesto, las sanciones han tenido un papel importante en su desempeño, tanto en términos de política interior como política exterior. Y sabemos, por supuesto, que Estados Unidos también ha vivido o está viviendo una etapa, digamos, compleja desde el punto de vista económico, sobre todo si lo comparamos con lo que fue la proyección de finales de los 80 y principios de los 90, sobre todo. Entonces, evidentemente que esto afecta no solamente el desempeño de los estados, el comportamiento de los estados, sino también a los ciudadanos, ¿no? En el bolsillo. En el caso de Europa lo vemos, el incremento de los precios de los alimentos, el incremento del gas, sobre todo en épocas de invierno. Es parte de la dinámica, es decir, no vivimos tiempos de proyección o crecimiento económico a nivel general, ¿no? Esther, y en cuanto al tema de Venezuela, en ese nuevo orden internacional, ¿cómo lo verías? ¿O qué deberíamos hacer? Bueno, esa es una pregunta comprometedora en el sentido que me imagino que seguramente muchos de nuestros políticos y estadistas están haciéndose exactamente esa Pero misma, que sea válida para todos clave. esas reflexiones. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en alguna medida yo creo que la historia nos puede ayudar para entender qué tenemos que hacer, ¿no? Las lecciones del pasado siempre son importantes. No podemos frenar de ninguna manera la producción nacional, no podemos frenar al empresariado, tenemos que generar las condiciones efectivamente para que los diversos sectores de la economía puedan crecer y desarrollarse, tanto inversiones, subsidios también, pero que esto no implique dependencia. Y por supuesto mantener siempre las puertas abiertas para el desarrollo de inversiones y proyectos con aquellos capitales que deseen llevar adelante las inversiones. De hecho, en el marco de lo que era la cumbre de los BRICS, que Venezuela de hecho tuvo representación, una de las cosas que se decía precisamente que estos mercados de estos estados, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, resultan en buena medida atractivos para inversión extranjera. Y que había que replantearse, bueno, qué significa en buena medida el bloque de alianza y cómo se puede convertir en una alternativa a las potencias tradicionales. Bueno, que esto nos sirva de lección en alguna medida en Venezuela para superar la dependencia finalmente del petróleo y abrirnos hacia otras iniciativas, pero sin dejar de lado la importancia del sector privado, ¿no? No, y lo que tú señalabas en el BRICS, que es la multiplicidad de opciones dentro de criterios comunes, porque ahí vi que los últimos que ingresaron fueron Arabia Saudita e Irán, que tiene una pelea permanente en el Medio Oriente. Correcto, además de Argentina, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, es decir, una muestra variopinta, ¿no? de diversos estados que aspiran en buena medida a que este bloque de alianzas pues les permita garantizar un mayor crecimiento y una mayor proyección. Incluso la propia Argentina, que también forma parte a partir de enero del 2024 de esta alianza. Y la salida final en el caso de Ucrania y Rusia, que es tan difícil, ¿cómo la ve una internacionalista como tú? Bueno, yo soy técnicamente educador e historiador, ¿no? Pero ¿cómo la veo? Compleja porque... Bueno, la historia nos va a enseñar mucho de Rusia. Sí, Rusia, y aquí si nosotros hacemos una revisión del pasado, Rusia cuando ha sido un estado que se ha visto víctima de invasión, lo podemos recordar en el año 1941 en el marco de la Segunda Guerra Mundial o incluso en 1812, en las campañas napoleónicas siempre ha salido bien parado, aprovechando las condiciones del terreno, la adaptabilidad de sus soldados, la coyuntura puntual, sin duda esto lo ha ayudado a posicionarse. Cuando Rusia ha sido el estado invasor, el proceso ha sido variable. Sí, desde la época de los zares. Sí, exceptuando el caso del antiguo imperio turco-otomano, claro, en donde Rusia, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante, fue victoria tras victoria. Entonces, pues sin duda es complejo. Rusia no puede echarse para atrás, o no creo que vaya a echarse para atrás en el sentido que vaya a retirarse de los territorios en los cuales ha avanzado.
en el este de Ucrania, porque eso sería una derrota militar, claro, una derrota política. Fragilidad del poder, ¿no? Absolutamente. Es la vocación o el querer redefinirse como una potencia hegemónica, pero pareciera lo que en teoría iba a ser una guerra de relámpago al estilo Blitzkrieg, pues no fue tan así. Ya tenemos más de 500 días, ¿no?, de conflicto. Entonces, es sin duda, es complicado y tiene que en buena medida salir en las mejores condiciones posibles, pero las circunstancias no siempre son las más favorables para ello. Bueno, siempre es un agrado conversar sobre este tema con la historiadora, porque la historia es la que nos enseña, inclusive la diplomacia tiene una vertiente de la historia fundamental y la economía también. Correcto. Esther Mobilia, quien es ahora la directora de la Escuela de Estudios Internacionales, y efectivamente, como lo decía el embajador de Argentina, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas nos obliga a todos los que firmamos y ratificamos la solución pacífica a las controversias internacionales. Así cerramos la Semana Internacional. El lunes empezaremos con las nuevas noticias, los nuevos análisis, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Feliz fin de semana y muy buenas tardes.